Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Eduardo Mandujano Martínez, soy de la Universidad Tecnológica de Querétaro para la materia de primer cuatrimestre Instrumentación Virtual impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Voy a grabar el video del resultado de aprendizaje de la unidad número 3 que va en conjunto con la unidad número 1. El proyecto es el mismo que el proyecto de la unidad 1. Controlar una variable de temperatura con un actuador. Muestra las variables en una gráfica estilo cinta, incluyendo los valores máximo y mínimo de los últimos 10 valores de la variable de temperatura controlada. Se agregó comunicación TCP/IP para que el BI que ya teníamos funcione como servidor y envíe y reciba información de los datos a otro BI que funciona como cliente. This project is the same as Unit 1 controlling a temperature variable with an actuator. It displays the variables on a tape-style graph, including the maximum and minimum values of the last 10 values of the controlled temperature. TCP/IP communication was added so that the BI that we already had works as a server and sends and receives information from a client. Para esta parte vamos a inspeccionar ambos instrumentos virtuales, el servidor y el cliente, tanto su panel frontal como el diagrama de bloques. Como podemos observar, tenemos los mismos controles de la unidad 1 y unidad 2, reposo puesto fuera, ignorar, el calefactor, el control de la ruta del archivo de texto, el botón de stop, el puerto serie, que en esta ocasión no se usa, el slide de consigna, el indicador de la temperatura controlada, la temperatura ambiente con un control, todos los controles e indicadores con su respectiva etiqueta y todos los controles tienen descripción y tip. Aquí está nuestra gráfica de la mitad de la pantalla para que se pueda observar bien los valores y en nuestro instrumento virtual, que es el cliente, cuenta con los mismos controles e indicadores a diferencia de conectar y desconectar para el cliente y un control de la dirección IP. Como observamos, los dos instrumentos virtuales caben perfectamente en una sola pantalla. No hay necesidad de deslizarnos con las barras de desplazamiento del sistema operativo. Ahora vamos a proceder a inspeccionar los diagramas de bloques de ambos. Este es el diagrama de bloques del instrumento virtual del servidor. Como podemos observar, al igual que en la primera unidad, adquirimos los 10 valores, obtenemos el valor máximo, el valor mínimo y se van a la gráfica junto con las demás variables. Este sería mi máquina de estados, se actualiza con un shift register, aquí está el case y aquí está el código de transición. Para que muestre los datos cada 200 milisegundos tenemos esta parte. Cuenta con al menos una subrutina, en realidad tengo varios BIs como se pueden observar. Trato de poner etiquetas para que vean más o menos qué es lo que trato de hacer. Y aquí tenemos el código, cabe en una sola pantalla y no hay necesidad de desplazarnos. Este sería mi código del cliente, también como podemos observar cabe en una sola pantalla sin deslizar los slides del sistema operativo, perdón. Cuenta con al menos una subrutina, tiene más. Intento comentarlo para que se den cuenta qué es lo que intento hacer. También tengo una maquinita de estados con el estado enviar, desconectar y leer, y ese sería mi código. La siguiente parte del video nos pide que mostremos el método de desarrollo de software descrito en español explicando el diseño del programa. Lo que vieron anteriormente fueron los programas que realicé. Después de identificar el escenario, pues procedí a diseñarlo, primero tomando en cuenta cuáles eran las entradas y las salidas de ambos instrumentos virtuales y qué es lo que se requería. Después desarrollé un algoritmo de 10 pasos para el servidor y un algoritmo para el cliente con 9 pasos. Después desarrollé estos pequeños diagramas de estado que se los voy a leer. Bueno, este tiene al estado hasta el estado I. El estado A nos dice que hay que establecer la conexión TCP/IP con el cliente. El paso B es comprobar el estado del BI. El paso C es leer las variables. El paso D, obtener los valores máximos y mínimos de los últimos datos de la variable controlada. Gracias a Shift Registers se crea un arreglo y con una función
se extrae el mínimo y el máximo de los valores. El estado E es activar o desactivar el actuador, depende de si la variable medida es mayor o menor por 0.5 grados centígrados de la consigna. El paso F es graficar todos los datos obtenidos. El paso G es guardar los datos en el archivo txt solo si hay una ruta y el botón guardar está presionado. El estado H es concatenar y enviar los datos por el protocolo TCP/IP. El siguiente es decodificar los datos recibidos con el protocolo TCP/IP. Y el J sería el fin, solo si el botón parar está activo. Luego, en el diagrama de estados del cliente, no tenemos hasta el estado J. El A es establecer la conexión TCP/IP con el servidor. El paso B es comprobar que el BI esté en estado activo y conectado. Regresar al estado desconectado y se muestra una alerta si no está conectado. El estado D es recibir los datos por medio del protocolo TCP/IP y decodificarlos. El siguiente estado es mostrar los datos en los indicadores. El estado F es mostrar el estado del actuador. El G es registrar solo si registrar es igual que true. El estado H es guardar los datos en el archivo txt si está seleccionada la ruta. Y es concatenar los estados de la cadena para enviar los datos por el protocolo TCP/IP y se va a paro o el final del programa si parar es igual a verdadero. Nos pide que abramos el archivo ejecutable del instrumento virtual del programa corre autónomo fuera de la plataforma de desarrollo del lenguaje de programación. Vamos a abrir el ejecutable y vemos que corre fuera de la aplicación del Appview. El siguiente punto nos pide que abramos el instrumento virtual de ejecutable, se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición de reposo. El instrumento corre independientemente, no tiene conexión con el cliente, pero no realiza ninguna acción y permanece en un estado de reposo. Los indicadores y gráficos no muestran ningún cambio en sus valores y permanecen estáticos. Como observamos, el instrumento virtual está corriendo, no tiene conexión con el cliente y está en la posición de reposo. Coloque en el control el valor deseado, un valor intermedio de 29 grados centígrados y cambie el botón de activo reposo a la posición activo. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra en estilo cinta. Vamos a ponerlo en la posición de activo. Ya que lo pusimos en activo, vamos a poner una de 29 grados, ahí está, 29 grados en la consigna, y pues vemos que se actualizan los datos en estilo cinta cada 200 milisegundos. Coloque tres valores arbitrarios en el control de temperatura deseada. Consigna: el calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura de consigna menos 0.5 grados y se desactiva cuando está por arriba de la temperatura de consigna más 0.5 grados centígrados. Las tolerancias son más menos 0.5 grados centígrados. Las velocidades mínimas de cambio son de 0.1 grados centígrados por segundo. Entonces vamos a poner ahorita el demo temp nos dice que está a 88 grados. Entonces vamos a ponerlo un poco más arriba que eso para que veamos cómo cambia el estado del calefactor. Ahí está oscilando el estado del calefactor. Solo cuando está 0.5 arriba se apaga y cuando está 0.5 abajo se enciende. A bajarlo, perdón, para que encienda. Y lo subimos otra vez. Y ahí se apaga. Ingrese el control de temperatura deseada un valor menor al de la temperatura ambiente. El control se ajusta automáticamente y se pone en el valor de temperatura ambiente siempre que el valor de temperatura deseada sea menor que el de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es menor a 0, el control se pone en el valor de 0 grados centígrados. Vamos a poner una temperatura de 0 grados y le pondremos menos 1 grado centígrados y se va a 0. Se ajuste automáticamente al valor de temperatura si la consigna es menor y observamos que eso lo hace. Luego nos dice que ingresemos el control de temperatura deseada, un número mayor que 100 grados. El control se pone automáticamente en el límite superior del intervalo de control. Voy a poner 102
2 grados y se va a 100. O ponemos, por ejemplo, 150 y se va a 100. Pulse el botón puesto fuera manual del calefactor. El calefactor se activa cuando pulse el botón principal del ratón y se desactiva cuando lo suelta. Vamos a poner el botón puesto fuera. Ahí tengo presionado el mouse y lo suelto y se apaga. Pulse el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos. El BI comienza a almacenar los datos de archivo de texto especificado con el control para la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos. Cuando se reanuda guardar los datos, debe continuar almacenando en la misma tabla y archivo. Bueno, vamos a guardar los archivos, vamos a darle guardar y vamos a la ruta donde se están guardando los datos y vemos que está guardando los datos. Cambia el botón de activo a reposo a la posición reposo, se suspende la operación del control de procesos, se cortan los suministros de energía y los actuadores y el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Lo vamos a poner del estado activo a reposo y ahí vemos que no se ejecuta ninguna acción. El servidor permanece ejecutándose sin importar si el cliente está conectado o no. Ahorita vamos a abrir el cliente y aquí vemos que el cliente está desconectado y está en reposo y sigue corriendo el servidor. El BI servidor actualiza los datos de los controles cuando el BI cliente los modifica y si abriendo el cliente y teniéndolo conectado y en activo, observamos que ahí están conectados y voy a modificar el slide de consigna y también se modifica en el cliente y viceversa. Si muevo el control de temperatura, también se actualiza en el cliente. También si utilizamos el botón puesto fuera, se actualiza en el cliente y en el servidor. Si lo apagamos de este lado, pues también se apaga. Si lo encendemos del lado del cliente, se actualiza también en el servidor. Abre el archivo ubicado en la ruta descrita del control de la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos. El archivo muestra datos de la prueba en una tabla de texto en columnas separadas con tabulador, con encabezados, fecha, hora, valor deseado, valor medido y el estado del calefactor. Vamos a abrir el archivo y vemos que tenemos fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado del calefactor, como lo solicita la lista de cotejo. Nos pide que repitamos la prueba y pulse el control de paro. Se desencadena automáticamente un protocolo de paro, se cierran los archivos, se desactiva el calefactor y abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro y se detiene la ejecución. Vamos a pulsar las teclas control F1 y se ha detenido el instrumento virtual. Nos aparece la ventana y se cortaron los suministros de energía y todo se fue a paro. Ahora vamos con las pruebas de operación del cliente. Nos pide que abramos el archivo autoejecutable del instrumento virtual y que el programa corra autónomo fuera de la plataforma de desarrollo del lenguaje de programación. Vamos a abrir el ejecutable del cliente y corre fuera del software de LabVIEW. Al abrir el instrumento virtual autoejecutable se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición reposo y el botón de conectar desconectar en la posición desconectado. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción, permanece en estado de reposo, los indicadores y los gráficos no muestran ningún cambio, se muestran estáticos. Como lo vemos, así es, están estáticos, está el reposo, el conectado y desconectado en su posición por defecto. Coloque el botón conectar desconectar en la posición conectado y mantenga el botón de activo reposo en la posición reposo. El BI servidor corre pero no realiza ninguna acción y permanece en el estado de reposo. El BI cliente e indicadores gráficos se muestran activos y los valores corresponden a los del BI servidor. Vamos a dejarlos así, conectado. Y nomás coloque el control en un valor deseado, en un valor medido de 29 grados centígrados y cambie el botón de activo a reposo a la posición activo y mantenga el botón conectar desconectar en la posición conectado. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra en estilo cinta y se actualizan los indicadores del BI servidor. Como vemos, aquí está corriendo el BI cliente
y se está actualizando el gráfico en estilo cinta y son los mismos datos que tenemos acá en el servidor. Nos pide que repitamos las pruebas del paso 24 al 29 manipulando los controles desde el cliente. El BI servidor actualiza los datos, los controles ingresados, el BI cliente actualiza los datos de sus indicadores, los valores indicadores por el servidor y archivo de almacenamiento de datos del BI cliente está en la computadora donde se corre. Vamos al punto 24, nos pide que coloquemos tres valores arbitrarios en el control de temperatura deseado. Consigna: el calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura de consigna menos 0. grados centígrados y se desactiva cuando está por arriba de la temperatura de consigna más 0.5 grados centígrados. Las tolerancias son más menos 0.5 grados centígrados. Las velocidades mínimas de cambio son 0.1 grados centígrados por segundo. Vamos a poner un valor arbitrario de 85 y vemos que tenemos 82, 83 y cuando pasa 85.86, perdón, es cuando prende, cuando se apaga, perdón, y cuando enciende es cuando está por debajo por punto 5. Vamos a poner otro valor y ahí se apagó. Ingrese el control de temperatura deseado un valor menor a la temperatura ambiente. El control se ajusta automáticamente y se pone en el valor de temperatura ambiente, siempre que el valor de temperatura deseada sea menor que el de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es menor a 0 grados centígrados, el control se pone en el valor de 0 grados centígrados. Bueno, ahorita tenemos una consigna de 30, vamos a bajarlo y vemos que automáticamente se regresa. Ahorita como tenemos un valor de 30, si le ponemos 0, pues se va a regresar. Ingrese un control de temperatura deseada, un número mayor a 100 grados. El control se pone en el límite superior del intervalo de control. Vamos a poner 150 y automáticamente se puso en 100, es su valor máximo. Pulse el botón puesto fuera manual del calefactor. El calefactor se activa cuando el botón principal del ratón y se desactiva cuando se suelta. Ahí está apagado nuestro calefactor, vamos a encenderlo. Ahí está encendido y ya que lo soltamos se apaga. Pulse el control para guardar, ignorar el almacenamiento de datos. El BI comienza a almacenar los datos en el archivo de texto especificado en el control para la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos. Cuando se reanuda guardar los datos debe continuar almacenando la misma tabla y archivo. Vamos a ver que el documento se llama datos cliente y esta es la ruta. Vamos a ponerle guardar. Son las 10:16 y a partir de ahorita tiene que empezar a guardar datos. Y efectivamente estamos guardando datos a partir de las 10:16. Vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a ponerle guardar otra vez. Y son las 10:17. Abajo de esos datos tienen que guardarse los demás datos. Y observamos que después que cambió a las 10:17 con segundos, sigue guardando los datos en la misma tabla. El punto 29 nos pide que cambiemos el botón de activo a reposo a la posición reposo. Se suspende la operación de proceso, se cortan los suministros de energía a los actuadores y el instrumento virtual continúa corriendo en el estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Vamos a ponerlo en reposo. Y ahí lo pusimos en reposo. No ejecuta ningún tipo de acción, pero el servidor sigue corriendo de manera normal, mientras que el cliente ya no presenta los datos y se cortaron los suministros de energía del calefactor. Siguiente punto, cambie el botón de conectar, desconectar a la posición desconectado. Se suspende la actualización de los datos, el BI cliente abre una ventana emergente indicando que está desconectado. El BI servidor sigue con su operación normal con sus controles en el estado que dejó el BI cliente antes de la desconexión. Si le damos desconectado,
aparece automáticamente la ventana y acá el cliente pues sigue trabajando. Acá el cliente sigue trabajando de manera normal y el servidor ya está desconectado. Nos pide que abramos el archivo ubicado en la ruta descrita del control para la selección de archivos y la ruta donde se almacenan los datos en la computadora donde se ejecuta el cliente. El archivo muestra los datos de la prueba en la tabla de texto con columnas separadas por tabulador con los encabezados fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado del calefactor. Vamos al archivo datos cliente. Y como vemos se llama fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado de calefactor con sus respectivos datos. Nos pide que repitamos la prueba y pulsemos el botón de paro. Se detiene el BI cliente, pero el BI servidor continúa trabajando. Como vemos aquí está corriendo, presionamos el stop y nos aparece que se detuvo el cliente o se paró el cliente y el BI servidor continúa corriendo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.